no les ha permitido, en un momento en que tienen un enorme requerimiento energético, tener acceso a estos recursos. Y es el gobierno norteamericano y el Congreso de los Estados Unidos los que están más surgidos de estos recursos. Y ahí, en esto que estamos discutiendo en estos momentos, yo quisiera poner el acento muy rápidamente porque tenemos un tiempo que debemos respetar, pero solamente lo puntualizaría en algo que me preocupa. A la hora en que se habla de recursos para la investigación científica y para la obtención de hidrocarburos, ¿en qué se está poniendo el acento? Primero, se pone un techo de 5,000 millones. No se dice que ese sea el piso, se dice que será el techo. Pero segundo, ¿a qué se destinarán estos recursos? Leamos el artículo 88 y el 89 y dicen que serán sobre todo para exploración, extracción, y el artículo 89 dice para la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de nuestros yacimientos. ¿Cuál es la prisa en la obtención y en extraer rápidamente esta riqueza? La prisa la tienen los Estados Unidos. No se está considerando nuestra riqueza energética para darle sustentabilidad. Y yo quiero decir que los estados van a perder porque se va a recortar el presupuesto, el recurso para estados y municipios. Se va a destinar dinero al pago de un dinero gigantesco, al pago de pasivos laborales. No hay tal crecimiento de nuestro patrimonio. Aquí tenemos, y termino con esto, compañeras y compañeros, un ejemplo con Lázaro Cárdenas, el último padre de la patria, de lo que es verdaderamente defender a la nación. Y termino con una frase de los jóvenes del 68. ¿Qué decían los jóvenes del 68 en todo el mundo? Podrán cortar todas las flores, pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera. Y nosotros, aún con el aplastamiento en este Congreso, vamos por la consulta popular el primer domingo de junio para que ahí florezca la primavera de la democracia y de la defensa de nuestro patrimonio y nuestra soberanía. Y será el pueblo de México el que defienda esta riqueza de nuestra nación. Por ello, compañeras y compañeros, es que decimos con toda claridad, como lo dice nuestro himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Y aquí estamos, millones de mexicanos, no solo los que estamos aquí, en la defensa de nuestro patrimonio y nuestra riqueza energética y en hidrocarburos. Es de México y debe seguir siendo de los mexicanos, no de una potencia extranjera ni de beneficio de las empresas privadas. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría, consulte a las... El acero aprestad y el bridón, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el ego de Dios se escribió. Mas osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu cielo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el dictamen está suficientemente discutido en lo general.
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. Le ruego a la Secretaría dar cuenta de los artículos reservados. Artículo primero del proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se modifica en denominación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos los artículos del 1 al 42. Artículo 46, 47, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Suprimir el artículo 63. Artículo segundo del proyecto de decreto, disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Artículo segundo transitorio, artículo cuarto transitorio, artículo séptimo transitorio, artículo octavo transitorio. Artículo quinto del proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, artículo segundo A, artículo cuarto B, artículo cuarto A, artículo cuarto B. Artículo sexto del proyecto de decreto con disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo primero transitorio. Artículo segundo transitorio. Artículo segundo transitorio. Artículo séptimo del proyecto de decreto que expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Artículo primero, artículo segundo, artículo cuarto, artículo sexto, artículo séptimo, artículo octavo, artículo noveno, artículo décimo, artículo doceavo, artículo treceavo, catorceavo, artículo quinceavo, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, artículo 21, artículo 22, artículo 23, artículo 24, artículo 25. Transitorios del proyecto de decreto, artículo segundo transitorio, una adición. Es cuanto, presidente. Gracias. Le pido a la Secretaría, abra el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados. En estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 5 minutos para que los legisladores emitan su voto en lo general y en lo particular en los artículos no reservados conforme al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Le comento que conforme a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal, forma parte del paquete de legislación secundaria derivada de la reciente reforma constitucional en materia energética. Con motivo de la mencionada reforma, se establece un nuevo régimen en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en nuestro país, puesto que permite que dichas actividades se efectúen mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o bien mediante contratos celebrados entre el Estado con particulares o con empresas productivas del Estado. En este sentido, se modernizan los mecanismos a través de los cuales la nación aprovechará los recursos del subsuelo, incorporando la participación de los particulares en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos,
a nombre por cuenta del Estado, de manera que se maximicen los ingresos de la nación derivados de las actividades mencionadas, al tiempo que se garantiza la estabilidad económica del país. Aunado a lo anterior, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre de 2013, entre otras obligaciones, en su artículo 4 transitorio, señala que el Congreso de la Unión deberá adecuar el marco jurídico para regular, entre otros tópicos, las modalidades de contratación, así como la de las contraprestaciones que deberán cubrirse a los contratistas. Dicho artículo precisa que dichas contraprestaciones serán, entre otras, en efecto para los contratos de servicio, un porcentaje de utilidad; para los contratos de utilidad compartida, un porcentaje de la producción obtenida; para los contratos de producción compartida, la transición onerosa de los hidrocarburos una vez que se extraiga del subsuelo en los contratos de licencia, o bien una combinación de los anteriores. Por otra parte, le comento que del artículo 10º transitorio del decreto antes mencionado, señala que el marco jurídico deberá adecuarse para precisar que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar las condiciones económicas de las licencias y contratos en relación a los términos fiscales para que la nación obtenga ingresos que contribuyan a su desarrollo en largo plazo. En este tenor, la iniciativa que se dictamina tiene por objeto establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realizan a través de las asignaciones y contratos a que se refiere el 7º párrafo del artículo 27 constitucional, por lo que propone un cambio radical en relación con el tratamiento de los ingresos que el Estado obtiene a partir de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con el fin de maximizar la captura de la renta petrolera. Le comento que este nuevo régimen de exploración y extracción de hidrocarburos que se plantea es acorde a los estándares internacionales, ya que incorpora los mecanismos más eficaces que promueven el desarrollo de la industria petrolera al contemplar elementos que incrementan los niveles de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que traerá como consecuencia inversiones acordes con una nueva política energética nacional que incremente los ingresos petroleros en beneficio del país. Por otra parte, esta iniciativa en materia de dictamen considera establecer disposiciones referentes a la supervisión y administración de los aspectos financieros de los contratos con el fin de crear mecanismos mediante los cuales el Estado asegure el cumplimiento de las responsabilidades contractuales financieras y las obligaciones que deriven de estos términos. 336 votos a favor, 0 abstenciones, 114 en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 336 votos. ¿De qué? No, no empezamos directo acá, ¿no? Tiene el uso de la voz para presentar propuestas el diputado Javier Salina Nevares hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la minuta que se pone hoy a consideración de esta soberanía es la parte más importante del atraco a la nación impulsada por los partidos de derecha. Para no andar con rodeos, aquí va
la denuncia del Partido de la Revolución Democrática en contra de lo que se está aprobando. En primer lugar, rechazamos la propuesta de ley de ingresos sobre hidrocarburos porque pretende otorgar a la poderosísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público la más amplia facultad que pudieran imaginar para su discrecionalidad. ¿Por qué razón decimos esto? Porque el artículo 5 se le faculta para determinar los rangos de valores de los términos económicos que considera para incluir las bases de licitación cada año. En segundo lugar, porque el artículo 7 se le faculta para determinar el monto del bono a la firma para cada contrato de licencia, así como sus condiciones de pago. En tercer lugar, porque el artículo 9 se le faculta para establecer los términos económicos de la migración de contratos en la materia. En cuarto lugar, porque el artículo 10 se le faculta para establecer un mecanismo de ajuste por parte de dicha dependencia a la tasa de la contraprestación pagadera al Estado mexicano en los contratos de licencia. En quinto lugar, porque el artículo 16 le faculta para emitir lineamientos relativos a la deducción de costos, gastos e inversión. En sexto lugar, porque el artículo 26 se le faculta para determinar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales aplicables a los contratistas. En séptimo lugar, porque el artículo 34 se le faculta para determinar las contraprestaciones aplicables a los contratos petroleros y nominados, situación que podría prestarse a innumerables subterfugios legales para disminuir el pago de las mismas. En octavo lugar, porque en el artículo 36 se le faculta conjuntamente con el Fondo Mexicano del Petróleo para establecer los lineamientos para cumplir con sus atribuciones en materia de ingresos por contratos. Y en noveno lugar, porque el artículo 47 se le faculta para determinar las bases y reglas sobre registro de costos, gastos e inversiones sobre la procura de bienes y servicios. Dichas disposiciones pretenden arrebatar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia, situación que además representa una clara ventaja litigiosa para las contratistas, pues claramente se vulnera la garantía de legalidad previstas en el artículo 14 constitucional. Asimismo, tal nivel de discrecionalidad seguramente dará pie a grandes negocios, con lo cual la corrupción de Pemex pasará ahora al control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En segundo lugar, rechazamos también la propuesta de ley de ingresos sobre hidrocarburos, porque en los artículos 11, 12 y 15 otorgan a los contratistas una contraprestación equivalente a la deducción del 100% de sus costos, gastos e inversión en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, deducibles desde el primer año, o bien, en su defecto, se trasladarán para ser incluidos en la contraprestación correspondiente a los periodos de costos subsecuentes. Porque el artículo 17 autoriza deducir las regalías efectivamente pagadas al Estado mexicano para efectos de determinar la utilidad operativa en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, con lo cual la supuesta regalía se convierte solamente en una especie de abono en cuenta. Porque el artículo 25 no establece una clara definición de partes relacionadas para los contratos y se deja a las partes el establecimiento de las reglas aplicables en los contratos, siendo que es de todos conocida la necesidad de una adecuada reglamentación de dichas operaciones, pues son un mecanismo ampliamente desarrollado por las grandes empresas de abatir costos. Por el contrario, los artículos 51 y 53 sí establecen reglas claras para los asignatarios, o sea, para Pemex y sus nuevas empresas, sujetándolo incluso a la supletoriedad de la ley del impuesto sobre la renta. Porque el artículo 29 deja a la libertad de las partes
la determinación de las condiciones para el aprovechamiento de los productos y sustancias diferentes a los hidrocarburos que generen en la exploración y extracción, porque el artículo 32 autoriza porcentajes de deducción a los contratistas por arriba de lo señalado en la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque el artículo 33 reduce la tasa del IVA del 16% al 0% a los contratistas, en franca violación al principio de generalidad de los impuestos previstos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, porque el artículo 62 excluye a los trabajadores petroleros del derecho al reparto de utilidades previstos en el artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como puede apreciarse, la privatización de Pemex significa despojar al 99% de los mexicanos de sus recursos y continuar enriqueciendo al 1% de la población. En tercer lugar, rechazamos la propuesta de ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo porque, en su artículo 6, elimina la facultad más importante de la Cámara de Diputados, el poder determinar el destino del gasto público derivado de los ingresos excedentes de los hidrocarburos a través del presupuesto de egresos de la Federación, de conformidad con el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se establece la absoluta predominancia del Poder Ejecutivo en el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, al estar integrado por 3 consejeros representantes del Estado y 4 consejeros pseudoindependientes nombrados por el Ejecutivo y solo ratificado por el Senado. Tales propuestas confirman que el capitalismo de libre mercado, en ausencia de las intervenciones redistributivas de amplia envergadura por el Estado, produce oligarquías antidemocráticas, como lo señala el economista Tomás Piketty en su obra El capital del siglo XXI. En cuarto lugar, rechazamos la propuesta de reforma, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, porque en su artículo 6, por el que se establecen sus disposiciones transitorias, en su fracción segunda, reduce el porcentaje de los ingresos petroleros considerados para efectos de la determinación de la recaudación federal participable del 79.73% al 73% en el año 2015, al 74.0.9% en el año 2016 y al 75.19% en el año 2017 y al 76.28% en el año 2018, con lo cual las entidades federativas, municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales perderán ingresos por más de 120,000 millones de pesos durante los siguientes 4 años. Señoras y señores diputados, con este régimen fiscal, su modelo se les va a hacer agua. Para Pemex no hay alivio fiscal alguno. El gobierno federal lo saben muy bien y si el PAN no lo sabe, lo chamaquearon. O pregúntele a los autores de este dictamen. Miren ustedes, con la tasa del 68% del derecho por la utilidad compartida y el límite de costos del 11.785%, es decir, con su propuesta de régimen fiscal, Pemex hubiera perdido 120,000 millones de pesos en 2003. Esto quiere decir que no hay descarga fiscal a Pemex y tampoco despetrolización de las finanzas públicas. Pregunto, ¿a poco le van a aplicar el mismo régimen fiscal a las petroleras internacionales? Díganlo, porque entonces no va a venir nadie a invertir. Por lo tanto, el propósito es favorecer con todo a las empresas petroleras internacionales y debilitar, achicar y aniquilar a Petróleos Mexicanos. Sus números y sus propuestas así lo demuestran. Esto es lo que están logrando con privatizar a Pemex. Democracia ya, patria para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos
Para hablar en pro de la propuesta, el diputado Guillermo Sánchez Torres. Con el permiso de la presidencia, de acuerdo con el dictamen en comento, con el fin de mantener el porcentaje de ingresos participables por concepto de derecho bajo este nuevo esquema de ingresos petroleros, la iniciativa prevé en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal que el 85.31 de la recaudación obtenida por la suma del derecho ordinario, del derecho especial y del derecho adicional, a que se refieren los artículos 40, 49 y 52 de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, respectivamente, será participable. En virtud de que los ingresos petroleros derivados de los contratos son de nueva incorporación para el sistema de coordinación fiscal y están sujetos a un tratamiento constitucionalmente diferenciado, en la iniciativa se propone establecer un coeficiente para que dichos ingresos sean participables en un 79.73%. Lo anterior, ya que la base para determinar los ingresos petroleros participables estará integrada por el monto total de las transferencias que, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, realice el Fondo Mexicano del Petróleo y por el impuesto sobre la renta que se genere por los mismos contratos. Sin embargo, se puede identificar los efectos de la reforma energética en materia de hidrocarburos sobre la magnitud de la recaudación federal participable, es decir, su impacto sobre el monto de los ingresos petroleros que recibirán las entidades federativas y los municipios. En la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el Ejecutivo, incluyó un claro sesgo a favor de la Secretaría de Hacienda y, por tanto, en contra de las haciendas de las 32 entidades federativas, las cuales verían mermados sus ingresos en 11.779 millones de pesos al aplicarse el nuevo mecanismo que se propone. Para evitar lo anterior, se concluyó proponiendo que el coeficiente del 79.73, incluido en la iniciativa del Ejecutivo para determinar la magnitud de la recaudación fiscal participable asociada a los ingresos derivados de los contratos para la explotación de hidrocarburos, se eleve a 86.39 con el fin de eliminar el sesgo identificado y lograr una solución equilibrada al problema señalado. El cociente de 79.73 resulta de un cálculo de los ingresos observados por las entidades federativas en 2013, suponiendo que ese año puedan considerarse normal o típico. Sin embargo, al revisar las cifras observadas en promedio entre 2010 y 2013, se encontró una pérdida promedio de 7.7 para las entidades federativas, con un coeficiente de 86.39, el efecto en contra de las haciendas estatales se desvanece. De darse esta modificación, se estaría fortaleciendo las finanzas locales y a los habitantes de las mismas, lo cual sería una salvedad en medio de todas estas repercusiones negativas para los mexicanos. Compañeras y compañeros, la reforma energética no significa la pérdida de la soberanía energética en manos de intereses privados, especialmente extranjeros, sino también un golpe profundo al derecho de la propiedad privada, así como el de la propiedad agraria, y más grave aún, a la propiedad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Implica también un retroceso en materia de libertad personal y laboral. Se deja el desamparo a propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas al permitir una libre negociación por parte de las empresas energéticas con la amenaza de ser expropiado si no aceptan el ofrecimiento de la empresa. Se posibilita de tal manera que se presenten abusos de las empresas para conseguir los terrenos, provocando graves violaciones a derechos humanos por parte de estos corporativos. Compañeras y compañeros, mi partido rechaza esta reforma energética por ser regresiva, por empobrecer a la mayoría del pueblo y si no al tiempo. Democracia ya, patria para todos. Gracias, diputado Sánchez Torres. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Con su permiso, señor presidente, en relación a este dictamen, Movimiento Ciudadano no está de acuerdo con él,
específicamente por la Ley de Coordinación Fiscal. En el año anterior habíamos hablado de la importancia de modificar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, que especifica que el presupuesto de la Federación, todo el ingreso del 100%, el 80% se lo queda a la Federación y solamente el 20% va para entidades federales y municipios. Aquí no habría necesidad inclusive de que tuviésemos una participación los estados y municipios de este porcentaje que se habla en la Ley de Coordinación Fiscal para entregárselo a los estados y municipios. Simplemente con el hecho de modificar, si verdaderamente se quiere ayudar al país, debemos modificar este artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, cambiándole el porcentaje de lo que se queda a la Federación con el 80% de los impuestos de los mexicanos. Con eso sería suficiente para que pudiésemos sacar adelante a todos los municipios y estados del país. Veamos casos muy claros y concretos. El día de hoy, los municipios, específicamente Acapulco y Cuernavaca, se encuentran en una crisis económica, desde luego heredada por otros presidentes y gobernadores que han hecho realmente una mala utilización del presupuesto. Sin embargo, lo que ingresa a estos municipios no es suficiente, porque además todo el impuesto que ingresa por parte de todos los mexicanos se lo queda a la Federación. Y por esto no estamos de acuerdo en que se deje este artículo sin la modificación del porcentaje global, aún sin considerar el porcentaje que está manejando de la renta petrolera, independientemente de otros puntos más que están especificados en la pérdida de la seguridad de la tenencia de la tierra de muchos de los mexicanos, en donde se podrían encontrar la explotación petrolera. Nos hablan de más de 30,000 pozos de lugares en donde se podría explotar un pozo petrolero, y obviamente esto pone en un alto riesgo de la conservación del medio ambiente en el país. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es en contra de esta participación en el dictamen si no se modifica con profundidad el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, porque solamente esto es una simulación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Lisbeth Rosas Montero para hablar en pro de la propuesta. Con su venia, diputado presidente, en contra del dictamen y a favor de la propuesta del diputado Javier Salinas. El PRD va en contra de este proyecto, ya que su contenido implica un conjunto de riesgos muy graves para el país, en especial para el futuro y viabilidad de Pemex. En esta legislatura hemos tenido la posibilidad de revertir esto y desafortunadamente no ha sido así. Prefieren rematar nuestro país, nuestra principal empresa nacional, a cambio de centavos. El cambio constitucional y legal que requería México era uno que lo fortaleciera a ambas, a Pemex y a CFE, que ampliara bases legales fiscales para fortalecer no solo la extracción de los hidrocarburos, sino que hiciera posible el alivio fiscal a Pemex, en particular, una de las empresas más eficientes del mundo, se los digo en este 2014, por cierto, con este gran desarrollo, canalizando recursos significativos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que hiciera posible lo que hoy no tenemos, la construcción de nuevas refinerías que nos dieran un futuro mejor, con mayor autonomía en los procesos de petroquímica y producción de sus derivados, tales como gasolina, por cierto. Sentar las bases para la transición energética hacia energías limpias y renovables, tales como la eólica y la hidráulica, entre otras. Era imprescindible poner en el centro de estas reformas la sustentabilidad y el respeto a nuestro medio ambiente y a nuestras comunidades originales diseminadas por todo nuestro territorio, no a la irracional y desmedida invasión privada para deforestar incluso nuestras zonas naturales protegidas. Al contrario, le ponemos grandes cargas fiscales
a nuestro Pemex, no garantizando su protección. Pero lo único que aprobaron indiscriminadamente y irresponsablemente en este sector energético es precisamente seguir como estamos en la actualidad, con mecanismos poco transparentes en los procesos de licitación, opacos, los contratos para mis amigos, sexenio tras sexenio, sin órganos autónomos que claramente puedan incidir en que los contratos sean verdaderamente legales. Indefinen en el propio documento el concepto de lo que debe de ser la renta petrolera, justo para atraer a los intereses ilimitados de las transnacionales salvajes y depredadoras, para obtener ganancias de estos capitales privados. Pero no, estas reformas condenan a México a ir a la cola en el desarrollo de las fuentes de energía tradicional. Entre estos elementos debemos resaltar que actualmente México tiene un ingreso de 1.330.000 millones de pesos precisamente de renta petrolera. ¿Ustedes creen que en 10 años vamos a tener este ingreso con toda la gran carga fiscal y la falta de competitividad al ser Pemex ahora una empresa más? No, señores diputados, no me parece haberle cargado más del 68% de la carga fiscal a Pemex y 12% únicamente a los privados. No nos equivoquemos, diputados, compañeros. La verdad es que pueden por ahí decir algunas voces, como en la mañana, es que conseguimos y logramos un recurso para mi estado. Esto es una falacia. Esto es una falacia porque, como el día de hoy estamos viendo, hay recursos del ramo 23 que todavía ni se aplican. ¿Por qué? Porque también este gran monstruo de Hacienda a la fecha no ha sido capaz de administrar bien los recursos. Estamos conformándonos, estamos poniendo reglas laxas, no hay supervisión para el ejercicio de los recursos. Y por eso ayer me parecía un descaro que se propusieran testigos presenciales. ¿Testigos para qué? Concluyo, diputado presidente. Testigos para hacerse de la vista gorda, testigos para dar y validar lo que el gobierno está comprando y seguir enriqueciendo a sus amigos. Lo primero debería de haber sido, diputados del PAN, el combate a la corrupción. Yo todavía recuerdo el año pasado cómo se desgarraban las vestiduras pidiendo que México no tuviera deuda. ¿Y qué tal ahora los pasivos laborales? ¿Con qué cara van a venir a pedir en diciembre que México no tenga deuda? Seamos congruentes, compañeros diputados. Del PRI no me extraña nada. Es su dinámica, es su programa de gobierno privatizar a todo el país. Porque además les aseguro que lo que sigue, y se los estoy diciendo en el primer día del mes de agosto, es privatizar la salud. Que se preparen los mexicanos porque el PRI va a privatizar la salud. El IMSS y el ISSSTE siguen en la fila de las privatizaciones. Pero les decimos a ustedes que vamos a estar vigilantes y les aseguramos que la consulta va y vamos a ganarla con el apoyo del pueblo de México. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Rosas Montero. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Alberto Curi Naime, en contra de la propuesta. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, las diputadas y diputados, más allá de nuestras legítimas posiciones ideológicas, queremos que los ingresos petroleros y un suministro de energía más eficiente y económico signifiquen para México y para los mexicanos una auténtica posibilidad de desarrollo y de bienestar. Esa es precisamente la finalidad y la naturaleza de la reforma energética que estamos discutiendo. Esta reforma propone la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas a fin de replantear su operación y alcances a partir de un modelo flexible y moderno que aliente la inversión, eleve la productividad y genere en consecuencia mayores ingresos para el país,
para que las entidades federativas y los municipios tengan mayores recursos. Solo así podremos garantizar un crecimiento sostenido y dejar atrás el estancamiento y la inmovilidad en la que, por cierto, algunos de ustedes nos quisieran ver sumidos. Por eso, hoy más que nunca, es indispensable adecuar nuestro marco jurídico a fin de garantizar condiciones de mayor competencia mediante tecnología y mejores prácticas para extraer y comercializar nuestro petróleo, asegurando así que el Gobierno federal y particularmente las entidades federativas mantengan estabilidad financiera e incrementen su capacidad operativa para atender con mayor atingencia las necesidades más sentidas de la población. En tal virtud, el dictamen que hoy discutimos incorpora disposiciones precisamente para salvaguardar los recursos que las entidades federativas y municipios obtienen por concepto de participaciones de los ingresos petroleros, garantizando, además, que aún en el hipotético y poco probable caso de que dichos recursos resultaran menores, el Gobierno federal les entregará en el siguiente ejercicio fiscal una cantidad equivalente a dicha diferencia. En síntesis, las entidades federativas no verán afectadas en ningún caso sus participaciones. Por el contrario, como resultado de la reforma energética, sus ingresos habrán de crecer a la par que lo hagan la producción y la renta petroleras. Aunado a lo anterior, la creación del impuesto por actividades de exploración y extracción redundará en una mayor recaudación que les permitirá a los estados petroleros contar con recursos adicionales para resarcir afectaciones en su entorno social, ecológico y ambiental. Por ello, compañeras y compañeros, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI aprobaremos estas reformas porque estamos plenamente convencidos de que con ellas el Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios dispondrán de más recursos para satisfacer con eficacia las necesidades de educación, salud, infraestructura, seguridad y desarrollo social de sus habitantes. Votaremos a favor porque esta nueva legislación generará en los próximos años beneficios tangibles para las actuales y las futuras nuevas generaciones, pues al incrementar la productividad contaremos con energías más accesibles para promover el desarrollo económico, la generación de empleos y, por supuesto, mayor equidad social. Votaremos a favor porque el nuevo marco legal garantiza la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y la rectoría del Estado mexicano en el marco de un modelo acorde al actual contexto nacional, sin menoscabo absoluto del significado histórico, económico y social que el petróleo ha tenido para todos los mexicanos. Votaremos a favor para respaldar las transformaciones impulsadas por un presidente patriota y reformador que, asumiendo a cabalidad su responsabilidad, ha tenido la capacidad, la visión y el arrojo para promover los cambios que desde hace muchos años el país requería y los mexicanos demandábamos. El presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Gracias. Tiene el uso de la voz para hablar en contra de la propuesta, en pro de la propuesta, el diputado Antonio García Conejo. Para hablar en contra de la propuesta, hasta por 3 minutos, el diputado José Arturo Salinas Garza. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. En votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. Consulta igualmente la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación presentada por el diputado Javier Salinas Narváez. En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Pido a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación presentada por los distintos grupos parlamentarios. Propuesta de modificación. Se modifican los artículos 39, párrafo primero, 41, fracciones 1 y 2 y 42, fracción 1, incisos A y B. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 63 y se elimina el artículo 62, recorriéndose los subsecuentes en su orden, todos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se modifican las fracciones 7 y 8 del artículo 2 del decreto. Con el siguiente cambio debe decir a continuación, el artículo 39, los asignatarios pagarán anualmente el derecho por la utilidad compartida aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo de que estos productos efectúe el asignatario, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 44 de de esta ley. Segundo párrafo en sus términos. Artículo 41. La modificación a la fracción primera y segunda del artículo 41. Primera. 12.500% del valor anual de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado y sus condensados extraídos en áreas terrestres. Artículo fracción segunda. 12.500% del valor anual de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado con sus condensados extraídos en áreas marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros. Tercero, al quinto en sus términos. Artículo 42. Fracción primera, modificación a los incisos A y B. El inciso A. 12.500% del valor de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado y sus condensados extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago en áreas terrestres. B. 12.500% del valor de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado y sus condensados extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago en áreas marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros, CAE en sus términos. Segundo y tercero en sus términos. La eliminación del artículo 62. Y en consecuencia se recorre la numeración, el 63 se convierte en 62 y se aumenta un segundo párrafo en el 62. Un tercer párrafo, que a la letra dice, en los casos en que derivado de resolución administrativa o penal firme se haya demostrado la actuación dolosa o de mala fe del servidor público o la comisión de actos ilícitos, se cancelarán de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las disposiciones legales aplicables para exigir el reintegro de los apoyos que hubieran sido pagados. Artículo 63 pasa a ser 62, artículo 64. Artículo 64 en 63. 65, artículo 64. Artículo segundo. 1 al 6 en sus términos. Artículo segundo, transitorio, se modifica la fracción séptima y octava. Fracción séptima. Ejercicio fiscal 2015, el porcentaje correspondiente es el 10.600%. 2016, 11.075%. 2017, 11.550%. 2018, 12.025%. Fracción octava. En el ejercicio fiscal 2015, la tasa es al 70%
68.00%, en el 2016 68.75%, en el 2017 67.50% y en el 2018 66.25%. 2. Se modifican los artículos 2, párrafo tercero y 4b, párrafo tercero de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción 2 del artículo 6 del decreto y se adiciona un transitorio segundo al decreto. ¿Qué debe decir? Artículo segundo. Adicionando un tercer párrafo. Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del Gobierno federal a que se refiere el artículo segundo, fracción 30 bis de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley. Artículo cuarto B. Misma ley, se sustituye un tercer párrafo. ¿Qué debe decir? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades correspondientes mensualmente de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que corresponda conforme a las disposiciones que al efecto emita. Artículo sexto, transitorio, fracción segunda. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los ingresos petroleros del Gobierno federal, a que se refiere el artículo segundo, fracción 30 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes, a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos que resulten de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y que se determinen conforme a las proporciones previstas en la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá considerar lo siguiente. A. Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en la ley en el párrafo tercero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos participables durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018, se aplicarán los siguientes. Ejercicio fiscal 2015, porcentaje 73.00%, 2016 74.82%, 2017 76.65%, 2018 78.47%. B. Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Transitorios. En los transitorios del proyecto de decreto se agrega, primero, en sus términos, y segundo, durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se estará a lo siguiente. 1. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos estimados para el mismo año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos establecidos en la fracción primera del artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo y los rendimientos de la reserva del Fondo de Gobierno Federal, entregará a las entidades federativas y municipios con cargo al presupuesto de egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal una cantidad equivalente al monto que les correspondería como participaciones de considerar participable en términos de la Ley de Ingresos del año de que se trate el monto que resulte de descontar del excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados. La diferencia existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. Segundo, cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los ingresos que en términos de este decreto se integran a la recaudación federal participable conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal sean menores a las que hubieran recibido por haber
aplicado a las asignaciones vigentes en el año que corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este decreto. El Gobierno federal entregará a las entidades federativas y los municipios con cargo al presupuesto de egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiere correspondido como participaciones conforme a las disposiciones citadas y el monto efectivamente observado conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción primera de este transitorio no podrán ser mayores a 11.800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. El Gobierno federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones 1 y 2 anteriores, a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. Los firmantes: diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y diputada María San Juana Cerda Franco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Es cuanto, presidente. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Castellanos Mijares hasta por 3 minutos para hablar en pro de la propuesta. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la reserva que hoy pone en consideración los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y algunos otros compañeros legisladores, es de gran trascendencia y calado para el país. Por supuesto que la aprobamos, por supuesto que el Partido Verde está a favor de ella, porque con esta reserva, independientemente del gran trabajo que hicieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto con Energía, la reserva que hoy proponen tiene como finalidad el garantizar que las entidades federativas cuenten con mayores recursos. ¿Cómo se está haciendo esto o cómo se pretende esto? Porque los recursos que van a ser transferidos están siendo aumentados. Porque además el recurso con el que Petróleos Mexicanos puede quedarse normalmente está siendo disminuido. Y esto formará una bolsa cada vez mayor para que las entidades de la Federación tengan los recursos suficientes para garantizar el gasto que beneficie a cada uno de los individuos que necesitan de la reforma que hoy estamos proponiendo. Sí, estamos a favor de la reforma, no solo de lo que establece la reserva, también del dictamen, también de las condiciones que se establecen en el fondo, en el fondo que administrará los recursos petroleros, porque ello garantizará mayor transparencia, mayor eficacia en el gasto, mayores recursos que redundarán en el bienestar de los ciudadanos de nuestro país. Es mentira que con la reserva, que con la iniciativa que hoy se propone, el país vaya a tener menos dinero, que vaya a perder su renta petrolera. Es falso. Nuestro país cada vez va a tener mayores ingresos. Hoy en día, los recursos que el Estado tiene de materia petrolera, hay que pagar la exploración, hay que pagar la explotación a compañías extranjeras como Schlumberger o como Halliburton, que están hoy trabajando en el sector petrolero sin derramar un solo peso a las arcas del Estado mexicano.
Con la iniciativa que hoy se propone, esto ya no será así, porque habrá recursos desde el momento de la explotación y desde el momento de la exploración por pagos de derechos que estarán en administración del gobierno mexicano para beneficiar a quienes más lo necesitan. La apuesta de hoy es que México tenga mayor recurso cada vez para enfrentar los desafíos que el país tiene. La apuesta de hoy es el combate a la pobreza, el poder tener mayor competitividad, el poder tener mayores recursos, y por eso la mayoría en este Congreso votaremos a favor de estas reservas, de estas reformas que no tienen tintes electorales, sino nada más tintes de beneficiar a la ciudadanía mexicana. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Castellanos. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Carol Antonio Altamirano.